tardes. Entonces vamos a continuar con un taller. Esta vez vamos a ver que es algo mucho más profundo. Justamente tiene el título de la capa más profunda de un curso de milagros. Por lo mismo nos vamos a dar cuenta que este tema es bastante más abstracto. Tal vez no le vamos a poder encontrar una aplicación directa, aunque sí hay una aplicación como de fondo. Pero, sin embargo, sin esto que lo vamos a ver ahora, pienso que fácilmente lo que estamos aprendiendo en el curso podría ser distorsionado. Entonces necesitamos esta parte de ver aquel nivel que está más profundo dentro de un curso de milagros. Vamos a la primera, por favor. Entonces, lo primero que debemos darnos cuenta es que un curso de milagros fue sacado a la luz pública desde el año 1976. Ahora nos encontramos en el año 2016. Por lo tanto, tiene 40 años de haberse publicado y ya están en cualquier cantidad de idiomas publicado y también cualquier cantidad de grupos lo están utilizando. Además, se habla que se ha editado hasta el momento más de 3 millones de copias. Entonces podemos darnos cuenta que mucha gente ya lo ha estudiado y que ha pasado a lo largo de los 40 años. Ha ocurrido lo que ya se estaba viendo casi desde un principio que iba a ocurrir. Y eso es que está habiendo un mal entendimiento del curso de milagros. Y justamente ahora vamos a ver qué cosas es lo que mal se entiende, qué cosas es lo que tenemos que corregir. Entonces, no solamente es al estudiar el curso que si lo entendemos incorrectamente, entonces no lo aprovechamos y el curso comienza a ser otra cosa que no es lo que Jesús quiso transmitir a través del curso. Pero además de estudiarlo, el momento que aplicamos, ¿qué pasa si algo que hemos estudiado lo hemos entendido mal? Entonces la forma en que lo vamos a aplicar también va a estar mal. Y de ahí mucho más todavía aquello que hemos estudiado, aplicado, ya también lo enseñamos y lo comenzamos a enseñar mal. Y a través del tiempo comienza a distorsionarse más y más y más, cosa que al final es simplemente otro curso y no es el curso de milagros, porque se pierde aquello que estamos llamando la capa más profunda o el nivel más profundo de un curso de milagros, que es lo que vamos a tratar ahora de entenderlo y vamos a ver a qué nivel lo tenemos que entender. Adelante. Entonces, el curso tiene una capa más profunda de la que la mayoría no está consciente, no porque Jesús la haya ocultado o porque sean partes oscuras, sino por el tremendo miedo que está presente en la mayoría de los estudiantes de este curso. En otras palabras, en el curso sí está dicho esta capa más profunda, pero hay algo que hace que no la captemos, que ni siquiera lo veamos, o si lo vemos inmediatamente lo apartamos a un lado, y ese es, como dice aquí, nuestro tremendo miedo. ¿Y por qué tenemos ese tremendo miedo? Simplemente porque estamos identificados con el ego, y si estamos identificados con el ego, sabemos que el curso lo que está haciendo es deshaciendo el sistema de pensamiento del ego. ¿Ok? Y si estamos identificados con el ego, es como si a nosotros mismos nos estuviéramos deshaciendo, como si nosotros mismos nos estuviésemos
aproximando hacia la muerte y obviamente nadie quiere morir. ¿Okay? Vamos al siguiente. Entonces, el tremendo miedo a perder nuestra identidad y de ser especiales. Ese es el miedo que tenemos, ¿ok? Perder nuestra identidad. Esa identidad es nuestra identidad como egos. Es una falsa identidad que hemos creado como algo que estamos separados de todos, separados de Dios, separados de nuestros hermanos, o dentro de nosotros mismos estamos igual separados en todos los niveles: mental, emocional, físico, espiritual, etc. Y la otra parte dice de ser especiales, ¿ok? Ser especiales se refiere a ser únicos, ser diferentes a los demás. Hace que realmente no entendamos el mensaje que Jesús nos da a través del curso. Esto hace perder lo que el curso siempre pide a los estudiantes, y esto es humildad. Es la arrogancia de pensar que entiendes algo cuando no lo haces. Entonces ustedes se van a dar cuenta a medida que vamos leyendo el curso, de pronto comenzamos a sentirnos cada vez más cómodos con el curso y decimos, ya he entendido. Y en realidad lo que hemos hecho, hemos acomodado esa información a nuestra información o sistema de pensar del ego. Lo hemos simplemente acomodado, pero seguimos actuando como siempre, seguimos haciendo lo de siempre, y el ego sigue como siempre a sus anchas. Sin embargo, el ego ha adquirido algo más. Por lo tanto, ahora ya es más especial de los que hemos hecho el curso con los que no han hecho el curso. Entonces seguimos dando vueltas con el ego una y otra vez. Pero aquí nos dice lo que necesitamos es humildad, ya para darnos cuenta que realmente no entendemos el curso de milagros. Y esa es la verdadera posición de darnos cuenta de que no lo entendemos. ¿Okay? Y vamos a ir profundizando esto más, porque todo esto se basa exactamente en eso, en que no lo entendemos. Y el momento que creemos que lo entendemos es porque lo hemos acomodado al sistema anterior. Bueno, lo que hacemos casi inevitablemente es traducir el curso en un lenguaje que podamos entender. El problema es que el lenguaje que entendemos es el lenguaje del ego, del ser especiales, que preserva la identidad falsa de cada uno y la supuesta realidad del mundo. Okay, esto es bien importante, porque si después que vamos leyendo todavía estamos preservando esa falsa identidad y además lo seguimos viendo al mundo como real, simplemente no lo estamos entendiendo al curso. Y por eso, como les digo, detrás de todo el libro hay un nivel más profundo. Y ese nivel más profundo es justamente todo lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Ese nivel profundo en realidad nos dice que no existe el mundo tal como lo vemos, no existe la separatividad, es más, no existe el ego, no existe del ser especiales, etcétera. Pero normalmente agarramos el curso y en la parte que nos engañamos es pensar de que Jesús o el Espíritu Santo va a ayudarnos a cambiar condiciones externas de nuestro mundo, y no lo va a hacer porque el mundo no existe, el mundo es una ilusión. Entonces muchos estudiantes simplemente lo utilizan. Si van a necesitar un estacionamiento para su auto, lo están utilizando al Espíritu Santo para que les dé un estacionamiento para su auto, o para conseguir una pareja, o para
cualquier cosa que vemos como algo externo. Y sin embargo, aunque pueda funcionar en cierto sentido, porque recuerden que el Espíritu Santo va a ver cuál es nuestra necesidad aún, digamos, dentro de esa ilusión que estamos creando, y probablemente haya ciertos mecanismos que va a parecer que funcione, porque si no funcionaría nada, creo que la verdad hasta en lo que sería el ser humano vería que nada funciona. Entonces, como poco a poco, pero sin embargo eso no es el curso de milagros, ¿okay? Por más que digan, a mí me ha funcionado, todo el estacionamiento estaba llenito con 5,000 carros, y cuando yo llegué pedí el Espíritu Santo y justo sale ahí, a pesar que había 50 autos detrás mío, pero justo fue en el segundo y yo entré. Entonces, gracias Espíritu Santo, ¿no? Pero eso no es el curso de milagros, ¿ok? Entonces Jesús nos dice repetidamente en el curso el error de traer la verdad a la ilusión en lugar de traer nuestras ilusiones hacia la verdad. ¿Okay? Entonces esto es bien importante porque además lo repite varias veces, que muchas veces, o la mayoría de las veces, seguimos insistiendo. La verdad, que es esa parte profunda del curso de milagros, que el curso de milagros llama como conocimiento, en opuesto a la percepción, ¿no? Entonces ese conocimiento queremos traerlo a la percepción, aquello que percibimos, y queremos utilizar ese conocimiento en cierta manera para mejorar nuestro mundo, que al final de cuentas es una ilusión. Y sin embargo lo que tenemos que hacer es exactamente al revés. Ya también nuestras ilusiones, justamente llevarlos hacia el altar de la verdad, hacia donde está el Espíritu Santo. Y recuerden que hemos dicho que ni siquiera necesitamos saber qué hacer o cómo deshacer estas ilusiones. Simplemente se las entregamos al Espíritu Santo y Él las va a deshacer. ¿Ok? Vamos al siguiente. El proceso fundamental del perdón y del milagro es llevar nuestras ilusiones hacia la verdad de la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes. Al final en eso consiste tanto el perdón como el milagro. Bien, entonces aprender este curso realmente significa cuestionar cada valor que sostenemos. El más importante de estos valores es nuestro valor de ser especial, el valor de nuestra identidad, y creer que realmente estamos aquí cuando en realidad no lo estamos. ¿Ok? Entonces una palabra que, bueno, aquí debía haberlo subrayado doblemente, es el cuestionar. O sea, cuestionemos todos los valores que justamente a nosotros nos parecen importantes, los cuestionemos, simplemente preguntemos. O sea, como un niño que es inocente, que no sabe, pregunta a sus papás que saben. Entonces, de esa misma manera, cuestionemos lo que ya hemos supuesto como que valen mucho para nosotros, cuestionemos y preguntemos al Espíritu Santo. En una parte del libro dice: no confíes en tus buenas intenciones, no son suficientes. Esto está en el capítulo 18, en el, ¿cómo es el apartado cuarto, etcétera, ¿no? Lo que realmente se necesita es un poco de buena voluntad. Esto es lo que realmente se necesita. Y en el libro, cuando habla de buena voluntad, se refiere también justamente a ese cuestionar nuestros valores. No te parece lo único que necesitamos, nada más de eso necesitamos. Todo lo demás, el Espíritu Santo es quien lo va a deshacer. Entonces, esta pequeña buena voluntad es admitir que tú no estás correcto,
y que Jesús sí lo está, y por lo tanto aquello que dice en el curso. Pero si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que en muchas, si es que no es la mayoría de las ocasiones, creemos que nosotros sí estamos correctos, que ya lo hemos entendido y que eso ya se acomoda en nuestra vida en esta parte, y ahí comienza todo el mal entendimiento del curso. Pero esta pequeña buena voluntad es darse cuenta que uno es el que no está correcto, y lo que Jesús diga, eso sí está correcto, eso es todo lo que se necesita. No sabrás lo que está diciendo ni lo que está enseñando porque estás temeroso de lo que es, eso hemos visto, que es el verdadero obstáculo, el que estamos realmente temerosos de inclusive saber qué pasaría si realmente todo lo que dice el curso de milagros es verdadero, cómo sería ese estado del que habla de fundirse uno con Dios. En realidad sí tenemos un temor tremendo de perder nuestra individualidad. Lo que estarás viendo es solo una parte del curso sin la conexión con el todo. Eso pasa cuando hemos entendido una parte y sin embargo pensamos que ya hemos entendido todo el curso. Y sin embargo estamos entendiendo solo una parte, pero sin esa conexión con el todo que es el curso, más bien dicho lo que está detrás del curso, porque el curso mismo tampoco tiene la capacidad de transmitir la verdad, y ahorita vamos a ver un poco más adelante eso. Entonces la capa más profunda de la que estamos hablando de un curso de milagros contiene el todo, y eso es la enseñanza no dual. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar a ver un poco más qué es entonces la enseñanza no dual, y nos vamos a dar cuenta que todo aquello que estamos aprendiendo en el curso parte desde un lenguaje dual en realidad, pero es la única manera, lo único que podemos entender, y de eso nos va llevando hacia lo no dual. Acuérdense que en el prefacio del curso Jesús hace referencia en la sección que es acerca de la diferencia entre conocimiento y percepción, entre realidad e ilusión. Esto se refiere a la realidad en términos de no dualidad y a la ilusión en términos de dualidad. Recuérdense que en el prefacio al principio está escrito por Helen Schucman las dos primeras secciones, porque antes no contenía un prefacio el libro. Entonces los alumnos, los estudiantes le piden que se escriba un prefacio. Entonces Helen Schucman escribe las dos primeras secciones, pero la tercera y la cuarta la escribe ya Jesús, y justamente a partir de qué es, de que es un curso de milagros. Y ahí es cuando pone que lo importante está en esto, en esa diferencia entre conocimiento y percepción, siendo el conocimiento la verdad o la realidad, y la ilusión aquello que es dual. Entonces esa diferencia entre no dualidad y dualidad. Bien, no sé si se acuerdan hay una parábola de los 6 hombres ciegos que van a describir a un elefante, y estos hombres ciegos se aproximan al elefante de diferentes partes del elefante. Por ejemplo, aquí es el que está agarrando la trompa, lo describe que un elefante tiene la forma de una serpiente. En cambio, el que está aquí agarra los cuernos del elefante, lo puntiagudo, y dice, no, un elefante son como 2 lanzas puntiagudas.
el que está aquí se aproxima por la oreja, que como la va moviendo, nos dice es como un abanico, un elefante es como un abanico. La persona que está aquí le parece que es un pilar, el que está aquí lo ve como una pared al elefante, y el que está en la parte de atrás, bueno, aquí lo ve como una cuerda, una soga así medio trenzada, ¿no? Tiene la colita el elefante. Entonces, se fijan, todos han dicho cosas distintas, aunque ni uno podríamos decir que está equivocado, pero todos perdieron el todo. Eso mismo ocurre en un curso de milagros. Si no entendemos la parte no dualista del curso de milagros, en realidad solo estaremos en cualquiera de estos puntos, que quizás es parte de la verdad, pero definitivamente no es la verdad, y definitivamente no es a lo que conduce un curso de milagros. Bien. Una y otra vez en este curso, Jesús nos dice que estamos equivocados en todo. Y esto es bien interesante darse cuenta. No dice solamente en una cosa, dice están equivocados en todo. ¿Y por qué? Porque simplemente tenemos una sola herramienta para poder percibir, que son nuestros pensamientos, nuestra mente. Y a través de los pensamientos no vamos a poder percibir nunca la realidad, nunca la verdad, porque estamos percibiendo a través de nuestros 5 sentidos, ¿okay? Y estamos interpretando aquellos que vemos por medio de nuestra mente, por medio de nuestros pensamientos. Entonces, lo que vemos no es cierto, lo que interpretamos no es cierto, y de acuerdo a lo que vemos e interpretamos, actuamos en cierta manera, y siempre va a producir conflicto, más conflicto, y a lo largo de nuestra vida va a producir conflicto. Entonces, aquí, ¿qué es primero lo que nos dice? Que estamos equivocados en todo. Y es como si dijese, por favor, confíen en mí y dense cuenta que no saben nada, y déjenme enseñarles. Esto es bien importante. Todos sus conceptos dualistas del curso están equivocados. Entonces, en otras palabras, no hay manera de estar correctos. El momento que, digamos, hemos entendido el curso, es porque hemos entendido una parte del elefante, y podrá estar relativamente correcto, pero como un todo lo hemos perdido. Jesús nos dice en muchos pasajes que no hay manera de que podamos entender qué es la verdad, y por lo tanto Él nos habla en símbolos y metáforas. Y recuérdense, ya Jesucristo en las épocas bíblicas, la Biblia está hablado en parábolas, símbolos, metáforas. ¿Y por qué no puso así más directo? Porque simplemente no hay manera de entender la verdad. ¿Y qué pasa con el curso de milagros? Que ahora sí es ya dictado por el propio Jesús, palabra por palabra. Aún así, tampoco podemos entenderlo. Por eso es que van a encontrar en muchas partes que está dado como símbolos, dado como metáforas, ¿ok? Porque de una manera directa no lo vamos a poder entender. Y eso prácticamente es justamente uno de los mensajes, esa es la parte de fondo de un curso de milagros, que debemos darnos cuenta que no existe un medio que podamos entenderlo. Y si de eso estamos bien claros, entonces nos dejamos conducir a través del curso, porque el curso nos va llevando sistemáticamente, y lo que hace nos va a encaminar a esa verdad que no la podemos entender, pero sí la podemos experimentar. Entonces ahí hay una gran diferencia. Ustedes mismos dense cuenta si hay un plato de comida que, digamos, nos han hablado de algún otro país y nunca lo hemos probado ese plato de comida.
Entonces quizás nos pasen la receta o nos comienzan a hablar muchísimo de ese plato, sin embargo nunca vamos a poder realmente conocer a ese plato hasta que no lo probemos, hasta que no lo experimentemos. Y esa experiencia va más allá de la descripción. Por eso Krishnamurti decía que la descripción de la verdad no es la verdad. Entonces siempre tomemos en cuenta eso. Aún un curso de milagros, todo aquello que nos pone, por más profundo que nos parezca, es simplemente la descripción de la verdad y no es la verdad en sí. Y eso es lo que quiere Jesús, que no nos perdamos de esa parte, que no nos quedemos únicamente en la descripción, sino vayamos a la experiencia de la verdad. Pero esa verdad no es un estado dualista, sino es un estado no dualista. Pero de lo no dual, y no dual significa que no son dos, sino es un solo estado. Eso no tenemos manera de conocer ese estado desde un estado dualista, porque un estado dualista es finito y un estado no dualista es infinito. Entonces una mente finita no es capaz de conocer una mente infinita. ¿Ok? Entonces, por eso es que nos habla Jesús con muchos símbolos y metáforas. Él nos habla acerca del reflejo de la verdad y no de la verdad en sí misma. Entonces todo lo que estamos aprendiendo, viendo, en realidad es un reflejo de la verdad. Pero sin embargo hay una tendencia a confundir y decir, ya comprendí y esto es la verdad. No, es solo el reflejo de la verdad. Entonces, para entender la capa más profunda de un curso de milagros, mantenga en su mente no aceptar ningún compromiso en el que la dualidad tome un rol. Y si nos damos cuenta, la dualidad es propia de este mundo. Lo paso con la ventana, ok. Entonces, perfecto. Ok, entonces decíamos que tengamos esto bien presente, de no aceptar ningún compromiso en el que la dualidad tome un rol, y recordando que vivimos en un mundo dualista. O sea, prácticamente nos está diciendo no aceptar nada prácticamente de este mundo, porque vivimos en un mundo de ilusión. Y él ni siquiera no está diciendo apártense, no está diciendo hagan algo. Solamente tenemos que estar bien conscientes que vivimos en un mundo de ilusión y que por lo tanto la verdad no es compatible con este mundo. Simplemente la oscuridad y la luz no pueden nunca conectarse, o es la una o es la otra. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Vamos a lo siguiente. Ahora vamos a ver un poco acerca de ese estado de unicidad, que justamente es ese estado no dual. Acuérdense que ya anteriormente habíamos visto que podemos enfocar un curso de milagros de tres maneras, viendo las tres mentes o los tres sistemas de pensamiento. Uno en sí es la mente una. Esta es la única mente donde está el estado de no dualidad. Ese estado es un estado de unicidad. Otro, vemos que está la mente errada, que es la del ego, y también está la mente correcta del Espíritu Santo. Sin embargo, ambas mentes pertenecen al estado dual, o sea, ambos todavía son dualistas. Únicamente la mente una, que podríamos decir que es la mente de Dios, o quizás podríamos decir Dios mismo,
es no dual. Bien, el estado de unicidad es perfecta unidad. El curso habla de la mente de Dios, que es el creador, y la mente de Cristo, que es lo que Dios ha creado. ¿Ok? Entonces démonos cuenta que Dios y Cristo ambos se encuentran en esta mente. Desde nuestro punto parecería que hay dos cosas, o sea, Dios y Cristo, o el creador y lo que ha creado, pero eso es solamente desde nuestro punto de vista dualista, que así lo percibimos. Sin embargo, en ese nivel no hay absolutamente diferencia entre lo que es Dios y lo que es Cristo. Por eso el curso de milagros habla como Cristo o su Hijo, su único Hijo, como la extensión del mismo. Y extensión es simplemente como que se ha expandido, pero sigue siendo el mismo. Cuando hablamos de no dualidad, significa que no son dos, sino uno solo. Esto es el único nivel de realidad o verdad. Cualquier otra cosa es solo un reflejo de la realidad. La verdad es solo Dios y Cristo, y nada más existe. Entonces todo aquello que hemos creado, entre comillas, que más bien es aquello que hemos proyectado, en realidad no es la realidad, y si no es la realidad, es ilusión. Y lo único que es realidad, nuevamente, es Dios y Cristo, que están en la mente una, y nuevamente esa mente es una mente no dual, un estado no dual. Entonces las palabras Dios y Cristo no tienen significado en el cielo, pero en nuestro mundo dual tienen significados como el creador y su creación. En el cielo no hay el estado de dualidad. Con cielo, acuérdense que el curso de milagros lo define también como el conocimiento, pero no es el conocimiento que obviamente se refiere de adquirir algún conocimiento, sino habla de ese estado no dual, y lo contrario al conocimiento, como la percepción, que eso ya es un estado dual. Entonces las palabras son símbolos de símbolos, están doblemente alejadas de la realidad. Porque recuerden, la palabra, ya sea hablada o escrita, por ejemplo, hablo, por ejemplo, una palabra y digo Dios. Entonces ya esa misma palabra de Dios ya es un símbolo, pero eso no es la verdad. O sea, eso a su vez está representando una otra verdad. Por eso es el símbolo de símbolos. Entonces por eso dice, está doblemente alejados de la realidad. Ahora, esto quizás es lo más, pero más importante que nos puede decir un curso de milagros, y es decir, no hay nada externo a ti. Y esto quizás es lo más difícil de entender, y que quizás nunca lo vamos a entender mientras estamos aquí encarnados y funcionando a través de nuestro ego, porque esto es una oración totalmente no dualista, o sea que no hay nada externo a ti, y sin embargo todo lo que vemos parece contradecir que parecería que ya también todo es externo a nosotros, y no solamente todo lo material, parecen todos los pensamientos, todos los sentimientos, parece Dios mismo estar fuera, parece Cristo mismo estar fuera, pero aquí nos dice no hay nada externo a ti. Esto es lo que finalmente tienes que aprender, pues es el reconocimiento de que el reino de los cielos te ha sido restaurado. ¿Okay? Aquí está la cita de donde ha sido tomado. Entonces esta es una de las oraciones más poderosas no dualistas, y por lo tanto no hay manera de entenderlo, simplemente tenemos que saber que hay un trasfondo detrás de todo aquello que estamos aprendiendo. Entonces no hay nada externo a ti.
Entonces, lo que finalmente tienes que aprender, pues, es el reconocimiento de que el reino de los cielos te ha sido restaurado. Pues eso fue lo único que Dios creó, y Él no lo abandonó ni se separó a sí mismo de Él. El reino de los cielos es la morada del Hijo de Dios, quien no abandonó a su Padre ni mora separado de Él. El cielo no es un lugar ni tampoco una condición. Es simplemente la conciencia de la perfecta unicidad y el conocimiento de que no hay nada más. Nada fuera de esta unicidad ni nada adentro. ¿Okay? Entonces, todo esto son oraciones no duales, y en realidad el curso está lleno de esto. Sin embargo, cuando lo leemos, tratamos de interpretarlo desde el estado dual, y ahí es cuando comenzamos a distorsionar lo que quiere decir el curso. Bien, seguimos hablando de la no dualidad. Decimos Dios es, y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. ¿Okay? Entonces aquí también hablamos de otra oración absolutamente dual, que no tiene sentido en nuestro mundo dual de poderlo describir, decir Dios es, porque no hay una comparación con algo. La dualidad siempre está comparando con algo, y por lo tanto la percepción es comparar con algo, es juzgar en base a algo. Pero cuando decimos Dios es, no hay con qué comparar, estamos hablando de algo totalmente no dual. Pero una vez que decimos Dios es, simplemente guardamos silencio, porque no hay nada contra qué comparar, y por lo tanto esto se convierte en una de las oraciones más poderosas dentro de lo no dual. No tenemos manera de entender la no dualidad. Y nuevamente, acuérdense que Jesús nos decía, no tenemos manera de entender la verdad, porque la verdad realmente es lo no dual. ¿Okay? O también es el estado del cielo, pero por lo menos tenemos que tratar de entender que nada en este mundo tiene algo que ver en cualquier forma con esto. ¿Y por qué? Porque vivimos en el mundo dual. El mundo dual no tiene nada que ver con el mundo no dual. En otras palabras, la oscuridad no tiene nada que ver con la luz, o la ilusión no tiene nada que ver con la verdad. Estamos hablando de una unicidad que trasciende totalmente todo este mundo. Trasciende el perdón, ¿okay? Trasciende al milagro, trasciende al rol del Espíritu Santo, y trasciende también a un curso de milagros. Porque recuerden que dentro de la percepción está tanto el sistema de pensamiento del ego como del Espíritu Santo. Ambos todavía pertenecen a la parte dual, pero la no dualidad o la unicidad inclusive está más allá del ego y del Espíritu Santo. Por lo tanto, las herramientas que aprendemos en el curso, como el perdón, el milagro, todo el rol que tiene el Espíritu Santo de deshacer al ego o a deshacer las ilusiones, o el mismo curso de milagros, todo eso está trascendido por ese nivel o esa capa más profunda de la que estamos hablando, y a lo que el curso de milagros en realidad nos empuja hacia eso. Solo que nunca lo vamos a entender, no hay manera de entenderlo eso. Recuerden que el curso dice que no trata acerca de la verdad, sino acerca de remover las interferencias que hemos puesto entre nosotros y la verdad. Jesús nos dice que el conocimiento o la unicidad no es el objetivo del curso, pero sí lo es la paz. ¿Okay? Ese es el objetivo del curso, y no llegar
O sea, su objetivo no es ese estado no dual, pero nuevamente el curso nos va a aproximar hasta las puertas del cielo, como podríamos llamar, únicamente hasta ahí. Pero cuando lleguemos hasta ahí, habremos logrado el objetivo del curso, que es la paz, o sea, la paz interior permanente, la cual se logra a través del deshacimiento del especialismo del ego. Entonces, justamente esto, el especialismo del ego, es lo que arriba nos habla de remover las interferencias. Entonces, lo que nos interfiere entre nosotros y la verdad es justamente el especialismo del ego. Las palabras te dicen una cosa en el nivel de la forma, pero en el nivel de contenido, o sea, lo que es real, lo que tiene realmente significado, si la sigues sin prejuzgarla, te conducen hasta las puertas del cielo. Hasta ahí llega el curso. Luego, como dice Jesús, Dios te alcanzará y te elevará de regreso hacia sí mismo. Alguna parte del curso habla que es a través de la gracia divina que traspasaríamos justamente las puertas del cielo, que en realidad están abiertas de par en par, pero no tenemos manera de nosotros, por nosotros mismos, llegar ahí. Pero sí podemos llegar a la percepción correcta del Espíritu Santo, que se dice que tiene muchas cosas similares entre la percepción del Espíritu Santo y el conocimiento que está en el cielo. Hay muchas cosas similares y eso hace posible que se nos pueda jalar hacia arriba, pero eso es un paso que Dios mismo lo da. En la sección El Círculo de la Expiación del capítulo 18, para los que ya han llegado, los estudiantes suelen interpretar que hay que atraer al círculo más y más personas para estudiar el curso. Y cuando haya suficientes, todos seremos jalados a este y volveremos de nuevo al estado del cielo. ¿Por qué ponemos este ejemplo? Porque en muchas partes del libro parece decir ciertas cosas que de verdad no lo dice en un contexto mayor. Es como que estamos traduciendo a nuestra conveniencia y uno puede decir, mira, aquí dice muy claramente el libro que hay que hacer este ejemplo o muchas otras cosas que realmente no lo dice, pero en un contexto grande, o sea, ya no lo dice. Por eso dimos la parábola de los 6 hombres ciegos y el elefante, ¿okay? Que parecería que en cierta parte del libro toca un aspecto y está hablando de eso, cuando en realidad puede estar hablando lo contrario en un contexto mayor. Entonces, por eso es fácil mal entender el curso de milagros y hasta mal enseñarlo, y a través de, como tiene el curso de milagros ya 40 años, ya comienza a distorsionarse cada vez más, y entre más crece, más se distorsiona. Entonces es muy importante esta parte que estamos viendo, aunque como ven es bastante abstracta. Estamos apuntando a algo que ni siquiera lo podemos comprender, pero tenemos que apuntar hacia eso. Si no aceptamos ningún compromiso donde la dualidad toma un rol, entonces no caeremos en esta trampa. No necesitamos conseguir personas que están aparentemente separadas, sería hacer el error real. Entonces aquí parece hasta, pero tampoco, digamos, como que ya hemos entendido, y si estábamos tratando de atraer gente que vengan a los cursos, ahora hagamos lo contrario, no hagamos cursos y no atraigamos. Eso es nuevamente ir como un ping-pong al otro lado. Aquí simplemente es darnos cuenta que no estamos entendiendo ni siquiera el por qué estamos atrayendo gente o personas, mas nunca dice, ahora no den el curso, no hagan. Claro que no, sino démonos cuenta cómo nuestra mente
va como ping-pong de un lado hacia el otro. ¿Okay? Entonces, simplemente todo esto, o sea, van a venir gente, va a haber grupos, va a crecer un curso de milagros, pero ¿qué en el fondo lo que nos está tratando de decir? Es que no entendemos por qué. Porque si creemos que estamos atrayendo, en el sentido que dice ahí, que el momento que haya una masa crítica de personas, que ya no sé cuánto, cuando dicen el 10% de la humanidad que esté en este camino, va a elevar a toda la humanidad. Todo eso es cuento del ego. Solamente démonos cuenta que no entendemos por qué. ¿Okay? Simplemente si hay gente, vamos a educar, pero no estamos en la cabeza que sabemos el por qué. Bien, no se trata de convertir a las personas, se trata de que cada estudiante individual del curso acepte la expiación para sí mismo y luego realizar que son uno. ¿Se acuerdan en las lecciones de un curso de milagros? Ahí nos dice que nuestra única función como estudiantes es aceptar la expiación para uno mismo. Ni siquiera uno necesita involucrar a los demás. La expiación es hacia uno mismo. Y eso es todo lo que hay que hacer. Jesús dice, si Cristo es uno, entonces es verdad que solo un maestro de Dios es necesario para salvar al mundo. Esto está en el libro del maestro. ¿Okay? O sea, un solo maestro de Dios. Bueno, el libro del maestro llama a las personas que son los facilitadores de cursos, los que están enseñando, les llama maestro de Dios. ¿Okay? Y dice que en realidad es necesario uno solo, pero nuevamente creemos que comprendemos y decimos, pero si en el mundo hay registrado más de 2000 maestros, entonces bueno, seguramente lo están haciendo mal, seguramente no se ha llegado a la masa crítica. O sea, uno piensa que comprende, pero de verdad no comprendemos. Y nuevamente dice, solo se requiere uno, no está diciendo dos. Pero démonos cuenta que está hablando desde el nivel no dual. Y en la no dualidad solo hay un solo hijo, solo un hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, nuevamente, esto es correcto, pero nuevamente no lo entendemos. No hay manera de que nadie en este mundo pueda entender cómo funciona esto. Y Jesús no nos pide que entendamos. Eso es también lo interesante. En el curso no está diciendo que entendamos, ni nos está dando la explicación para entender, porque simplemente sería inútil. Lo único que pide es que entendamos que nada más funcione. Cualquier otra cosa externa que hagamos, inclusive llamemos meditación, llamemos cualquier práctica, hacerla o dejar de hacerla, lo que llamamos malo, o hacer lo que es bueno, nada de eso en realidad funciona. Y así dejaremos la puerta abierta para lo que verdaderamente funciona. ¿Okay? Entonces esto hay cosas muy profundas que se pueden ir reflexionando, y no es para tratar de encontrar, decir, esto había sido la verdad a lo que se refiere, porque como dice aquí, no hay manera de que nadie entienda cómo funciona esto. Por eso es por lo que dice Jesús que o crees totalmente al curso o no crees nada en el curso. En otras palabras, si solo hay una parte del curso que decimos, sí, estoy convencido que es así, y hay otra parte que le ponemos los peros o trabas, o que como que han fallado alguna cosa, simplemente no lo hemos entendido nada, ¿no? Bien, ahora hablemos del viaje hacia Dios. El viaje a Dios es simplemente el redespertar del conocimiento de donde siempre estás y de lo que eres eternamente.
Entonces, fíjense esto cuán profundo, lo vamos a volver a repetir, pero continuemos aquí. Es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. La verdad solo puede ser experimentada, no se puede describir ni explicar. Entonces aquí también esto vendría a ser la justificación de que aún el libro del Curso de Milagros no puede ni explicar ni describir a la verdad. Entonces por eso el mismo curso no pierde tiempo y dice desde el principio, este no es un curso que se trata del amor, pero sí de las barreras que impiden conectarse con la presencia del amor, ¿no? Y creo que todos ya estamos claros que esa barrera, ese obstáculo, es justamente ese especialismo del ego que cada uno lo hemos puesto y cada uno lo sostenemos día a día, como a través de elegir. Estamos eligiendo de instante en instante continuar el sostener a nuestro ego, porque recuerden que el ego no tiene vida propia, entonces necesita que lo sostengamos las 24 horas. Bastaría que un solo minuto no lo sostengamos para el ego, para que se deshaga, pero para siempre y no vuelva más. Y ni siquiera cuando estamos dormidos dejamos de alimentarlo al ego. Son las 24 horas desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Bien, entonces dijimos que una vez más le vamos a leer esta parte. El viaje a Dios es simplemente el redespertar del conocimiento. Al decir es que anteriormente ya estábamos despiertos. Entonces hemos entrado a un sueño y nos estamos despertando del sueño para encontrarnos al conocimiento, dice, de donde siempre estás. Entonces el conocimiento no es algo que lo vamos a adquirir, el conocimiento es algo que siempre ha estado ahí y no solamente en algún lugar, sino que nosotros somos ese conocimiento y dice, y de lo que eres eternamente. Entonces vamos a regresar, en otras palabras, a nuestro estado natural, a lo que siempre hemos sido. Bien, y también esto importante, que es un viaje sin distancia, y si es sin distancia, ¿hacia dónde está el viaje? Hacia nosotros mismos. En realidad es un viaje interior y que una meta que nunca ha cambiado. ¿Okay? Y también esto es importante, que la verdad solo puede ser experimentada, no puede ser descrito ni explicado. Bien, y también nos dice Jesús, yo puedo hacerte consciente de las condiciones que la facilitan, pero la experiencia en sí forma parte del ámbito de Dios. Juntos, aquí es bien importante esta palabra, juntos podemos satisfacer sus condiciones, pero la verdad vendrá a ti por su cuenta. En otras palabras, ni siquiera podemos nosotros acelerar o hacer algo para que la verdad venga a nosotros o para que nosotros vayamos hacia la verdad. Lo único que se puede es que juntos con Jesús o el Espíritu Santo se faciliten las condiciones, nada más. Y eso significa llegar a ese estado de paz. Llegar al estado de paz interna permanente es llegar a las puertas del cielo, pero solo hasta ahí. Bien, aquí estamos casi por terminar. El curso es un reflejo de la verdad. Deberás entender que lo que Jesús dice en este curso no es verdad, es un reflejo de la verdad. Tu realidad no es de este mundo. Lo que piensas que eres y lo que piensas que tus hermanos son, a quienes tienes que perdonar, no son de este mundo. Entonces, fíjense todo lo que está diciendo.
ni siquiera nosotros, ni a los hermanos que les tenemos que perdonar, ni siquiera están en el mundo, todo es una ilusión. Por lo tanto, el perdón mismo es parte de la ilusión, pero que la necesitamos para cambiar de la percepción incorrecta o errada hacia la percepción correcta. O sea, dentro del mundo dual necesitamos de estas herramientas, tanto del perdón como del milagro. Debes realmente entender que esto es la base de todo lo que Jesús enseña en este curso. ¿Okay? Démonos cuenta que todo este mundo simplemente es ilusión, no es realidad. Entonces, pero como estamos funcionando en este curso, en este mundo, sigamos funcionando en este mundo, pero con el trasfondo de darnos cuenta que es ilusorio. De eso se trata, digamos, todo esto. No es de apartarse del mundo, ya que es irreal, o no hago nada, o me aparto, sino quizás seguimos haciendo lo que hacemos, pero en el trasfondo sabemos que es ilusorio. Por lo tanto, entonces tal vez no lo tomamos ya tan en serio, sino aquello que venga, le damos la apertura a aquello que venga, porque por algo está viniendo, digamos. Normalmente tratamos de disfrutarlo, aquello que está viniendo, y no tomarlo en serio. No importa que hayamos perdido nuestra casa, pero ¿por qué no disfrutar esa pérdida? O disfrutar la pérdida de la pareja, de un negocio, de lo que fuera, etc., ¿no? Ok. Entonces, la verdad no es el objetivo de este curso, sin embargo, lo es hacia lo que el curso te conduce. No confundas el lenguaje con aquello de lo que está hablando. No confundas el símbolo con aquello que el símbolo representa. ¿Ya? Entonces, una cosa es la verdad y otra cosa es la descripción de la verdad. Ok, entonces, hablando ya de la capa más profunda, la unidad es simplemente la idea de que Dios es. Y en su ser, Él abarca todas las cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos Dios es y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. Pero por ahora es mucho lo que aún nos queda por hacer, pues aquellos que se encuentran en el tiempo pueden hablar de cosas que están más allá de Él y escuchar palabras que explican que lo que ha de venir ha pasado ya. Mas, ¿qué significado puede tener dichas palabras para los que todavía se rigen por el reloj y se levantan, trabajan y se van a dormir de acuerdo con él? Entonces Jesús aquí está diciendo a sus estudiantes: mientras piensas que eres un cuerpo y que estás regulado por las leyes del comer, dormir, descansar y jugar, ¿cómo podrías entender acerca de lo que estoy hablando cuando les digo que Dios es lo que el amor es y lo que la eternidad es? Por lo tanto, no gastaré mucho tiempo en esto, pues les diré lo suficiente para que entiendan que lo que estoy hablando en el curso no es real, es lo más cercano a la realidad que podrían acercarse en este mundo, pero no es real. Vamos al siguiente. Y para terminar, ponemos esto: la realidad y la verdad son no dualistas. No tienen nada que ver con sujeto y objeto. No hay manera de que puedan entenderlas, así que déjenme ayudarlos para sacarlos del lío en el que están metidos. Déjenme ayudarles a ver el mundo y a ustedes mismos de una forma distinta, y al hacer esto realizarán que nada está aquí y que incluso ustedes
no están aquí. ¿Okay? Entonces es una frase totalmente no dualista y nuevamente imposible de entender. Si te dicen no estás aquí, tú dices no es cierto, yo estoy aquí, ¿no? Pero de verdad no estamos aquí. Entonces por eso repito una y otra vez, no es posible entender a la verdad, ni siquiera en el curso lo dice la verdad, pero sí nos conduce a esa verdad y dice de la manera más que nos podemos aproximar a esa verdad. ¿Okay? Bien, entonces hasta aquí terminamos lo que sería esta exposición. No sé si alguien quiere dar algún comentario o alguna pregunta antes de poder terminar. Sí, si podrías aclararme las referencias que das en las frases. LPL, libro. Claro, la primera se refiere de cuál de los tres libros es, ¿no? Es decir, o sea, del libro de texto, de lecciones o del manual para el maestro. Pues si es de texto viene una T, si es de lecciones una L o una M si es del manual del maestro. Y después de eso ya viene en qué capítulo, en qué sección, en qué párrafo y en qué oración. Las primeras dos siglas es lo que no entendí. Sí, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra cosa más? Más o menos da a entender que todo es dual, ¿no? Entonces, la mente dual que quiere entender a la mente de Dios que no es dual. Exacto. Entonces, lo cual es imposible. Lo cual es imposible. Entonces, descubrir cómo es tu ego, cómo lo manejo, cómo lo estudio, cómo lo enfrento, es igual dual, para llegar a una situación no dual. Entonces, a veces pienso que es como que hay una ligera contradicción, si puede ser el caso, o una situación en la que de un momento a otro vas a llegar a la no dualidad, pero primero tienes que pasarla duro con eso del ego. Entonces, como si fuera una cosa fortuita, digamos, podría ser así también. Sí, en realidad yo te diría que sí, porque no hay nada que podamos hacer para llegar a la dualidad. Entonces, eso que podríamos llamar tal vez la iluminación o la salvación misma, pero ya en su último grado, o lograr el samadhi o la liberación tal vez sería la palabra más adecuada. Al final de los finales no depende de nosotros, pero a su vez nunca vamos a poder llegar ahí si primero no trabajamos en comprender y deshacer aquello que impide llegar. Entonces, nuestra tarea está realmente en el mundo dual, pero si en el fondo no está ese trasfondo no dual, vamos a seguir dando vueltas en lo dual porque vamos a creer que en eso consiste el trabajar, y vamos a entender mal el mensaje de un curso de milagros y por lo tanto nuestras prácticas van a ser erróneas. Que aquí las prácticas quizás van a ser la misma, pero hay un trasfondo de no dualidad, o sea, de que hay un todo y que realmente cuestionar, como dice, nuestros propios valores de nuestro ego, sobre todo del especialismo, nuestra identidad con el ego, de que somos separados, etc., ¿no? Y también darnos cuenta de que en el fondo existe una unidad, bueno, digamos, en ese sentido, pero no depende de nosotros de llegar a ese estado de perfección. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, si hay eso que dijiste, eso podría ser fortuito. Yo diría que sí, que no depende de nosotros. Gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que en una anterior diapositiva hablaba de que algo, si es que lo puedes poner hacia atrás, una partecita pequeña en la cual
el entender el curso de milagros es el camino, no precisamente, que dice algo que la realidad en sí no es, sino el hace camino el reflejo. Claro. Un poquito más atrás, porque son un ladito, esa parte, ¿no? La verdad no es el objetivo de este curso, lo es hacia lo que el curso te conduce. Exactamente. ¿Y por qué? Porque la verdad no se puede explicar, ¿no? La verdad no se puede dar en palabras, ya sea hablada o escrita. Entonces, por eso no hay manera, y hablemos de este curso o de cualquier otro sistema espiritual que exista en el mundo, es exactamente lo mismo. O sea, ninguno va a poder realmente ponerlo como el objetivo, como decir, estudia esto y llega hasta la verdad. No, o sea, no hay manera, eso es un engaño, digamos, del ego. Y eso es fácil saber porque cuál sistema espiritual las personas no lo han estudiado, leído y releído durante décadas, y ¿qué pasa? No pasa nada. Pero también hay personas, entre comillas, ignorantes, que no han leído nada y de pronto llegaron a ese estado, también conocemos. Pero lo que dice que el curso, su objetivo mismo es hacia lo que te conduce. Y nuevamente hemos dicho cuál es el objetivo, es lograr la paz interna, y hasta ahí podemos, y lo demás no tenemos ni idea cuándo ni cómo se podría producir. ¿Ok? Entonces con esto hacemos un receso. Eso también se relaciona con el Agni Yoga, en el sentido de que va más allá de la mente, ¿no? Exactamente. Entonces el momento en que si fortuitamente encuentras la verdad es porque ha pasado a través de tu corazón, ¿no? Exactamente. Sí, es lo que se dice, que justamente se realiza la verdad en el corazón y no en la mente, pero a su vez tiene que ver con el equilibrio de ambos para permitir un nuevo estado, y ese estado lo podremos conocer como paz, ¿no?